Bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca del apalancamiento. El apalancamiento es un tipo de préstamo que el broker ofrece a sus clientes y que está totalmente cubierto por el capital depositado. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a utilizar un apalancamiento para hacer trading, tú lo puedes seleccionar al momento de cargar tus fondos, de abrir la cuenta comercial, y ese apalancamiento me va a representar o te va a representar X cantidad de dinero, del dinero depositado. Es decir, aquí en esta tabla podemos observar con un depósito inicial de $1000 y diferentes tipos de apalancamiento. Hay brokers que ofrecen apalancamientos hasta de 1000, 2000 a uno, pero con un apalancamiento de 500 a uno sería óptimo. Si por ejemplo queremos utilizar un 50 a uno, bueno, también hay brokers que no permite, y eso ya depende de la regulación de cada estado. Hay brokers que permiten hasta máximo un apalancamiento de 30 a uno, entonces es importante también tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, con un apalancamiento de 50 a uno, quiere decir que esos $1000 que yo deposité me facilitaría el broker $50,000 para poder comprar unidades o contratos de unidades de determinado par. De 100 a uno serían 100,000 unidades o $100,000 disponibles, 200, 400 o hasta $500,000. Vuelvo y repito, hay brokers que ofrecen hasta 1000 o hasta 2000 veces el apalancamiento. El apalancamiento es muy bueno siempre y cuando sepamos administrarlo de una manera efectiva y tengamos una muy buena gestión de riesgo que nos permita buscar maximizar nuestros beneficios conservando o teniendo siempre un riesgo mínimo. Hay algo que se llama llamado al margen, el cual ocurre cuando o sea, teóricamente ocurre cuando la equidad es igual al margen o cuando el nivel del margen es el 100%. Ahora vamos a ver eso en la plataforma, pero básicamente el margin call o el llamado al margen es una advertencia que el broker nos da cuando nuestro depósito inicial ya no puede cubrir las operaciones que tengamos abiertas. Es decir, el depósito es de $1000 y, por ejemplo, en dos operaciones la persona va en menos $800. Entonces solamente quedan $200 porque porque el trader se sobreapalancó. Entonces lo que el broker te dice es o te notifica diciéndote que debes cargar unos fondos adicionales para soportar esas operaciones o en su defecto cerrarlas y pues tratar de conservar esos 200 o esos $100 que te queden del depósito inicial. Digamos que esa parte es supremamente cuidadosa y debemos como tal tratar de no llegar nunca a un margin call porque simplemente sería o sencillamente sería perder nuestros fondos. Aquí voy a explicar el tema del apalancamiento más desglosado y por ejemplo con un apalancamiento de uno a uno. Quiere decir que si yo deposito $1000 y por ejemplo eurodólar está en 1.1050, entonces una manera fácil de entender es la siguiente: ¿cuántas, cuántas divisas puedo comprar con $1000? Para saber eso, pues divido los $1000 sobre el valor actual de este par y me da 904 unidades o 904 divisas aproximadamente, porque no estamos utilizando apalancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si el eurodólar pasa de 1.1050 a 1.1090, y es decir, una valorización de $0,004 por unidad o por divisa, quiere decir que yo multiplico esa valorización por el número de divisas adquiridas, lo cual me da una ganancia o un beneficio de $4. Es decir, yo obtuve $4 de ganancia en ese movimiento solamente pues por no haber utilizado un apalancamiento, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar el ejemplo con el apalancamiento de 500 a uno. Depósito de $1000, lo mismo, eurodólar está en 1.1050. Entonces, ¿cuántas divisas puedo comprar con $1000 teniendo en cuenta el apalancamiento?
Aquí acordémonos de la tabla anterior, $1.000 por 500 veces serían $500.000 que yo tendría disponible. Y con esos $500.000 yo podría comprar aproximadamente 452.000 unidades. ¿Qué pasa eh, si yo hago uso de todo ese apalancamiento? Es decir, si yo cojo todo mi capital o todo el depósito que hice y quiero comprar el máximo de unidades posibles, pues que una pequeña variación en contra o a favor nos dará un resultado muy grande. En este ejemplo, supongamos que el eurodólar, yo ejecuté una compra con el máximo de apalancamiento y esta vez pasó de 1.1050 a 1.1030. Quiere decir que se desvalorizó 0,002 dólares por divisa. Entonces, o sea, esa desvalorización que hubo, yo la multiplico por la cantidad de unidades que compré, que en este caso serían 452.000, me daría aproximadamente 900, bueno, $1.000 en esta operación, pero $1.000 en pérdida. Aquí podemos observar que fue una, o sea, una fluctuación menor. Aquí fue solamente 0,002 y aquí fue 0,004. Pero como aquí yo utilicé el máximo apalancamiento posible, entonces este pequeño movimiento, que es la mitad de este, me generó un resultado negativo en este caso de $1.000. ¿Y el depósito inicial de cuánto fue? De $1.000, por lo cual ya perdí mis fondos. Esto ocurre cuando nos sobreapalancamos, y el sobreapalancamiento viene por no tener una gestión de riesgo ni tener un plan de trading definido. Lamentablemente, el 95% de los traders pierde su capital en el primer mes o en los primeros meses por no tener en cuenta el apalancamiento, por no saber utilizarlo, por no saber qué es. Entonces pierden, vuelvo y repito, sus fondos en el menor tiempo posible y ya después no vuelven a operarse por la sencilla razón de no tener o no haber tenido una gestión de riesgo definida. Por eso es importante, es supremamente importante establecer qué apalancamiento voy a utilizar y, más importante aún, saber utilizarlo. Es decir, si yo selecciono el apalancamiento de 500-1, no necesariamente tengo que utilizar esas 500.000 unidades en una sola operación. Lo que sí puedo hacer es diversificar ese apalancamiento en varias operaciones durante un periodo determinado. Tampoco es el hecho de apalancarme y abrir 100 operaciones simultáneas, sino que puedo abrir una o dos operaciones y, dependiendo de los resultados, pues voy abriendo más progresivamente. Ese es como tal un uso óptimo que le podemos dar, vuelvo y repito, al apalancamiento. Para entender el tema del apalancamiento debemos tener en cuenta qué es, o sea, cómo medir la variación del precio que hay y cómo medir o cómo determinar cuál es el valor de esas variaciones que hay. Entonces vamos a ver como tal qué son los pips y los lotes.